Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Martín Lutero y la Reforma Protestante. Mi nombre es Beni Lizeth Guamaní Saxa y mi compañera Fiorella Georgina Rojas Ortiz. A continuación les presentaremos el PPT. Reforma Protestante. Se conoce como Reforma Protestante o simplemente la Reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias y corrientes religiosas agrupadas bajo la denominación del protestantismo. Algunas causas de su surgimiento es la corrupción del clero, la venta de indulgencias, que para Lutero las indulgencias eran una estafa y un engaño a los creyentes con respecto a la salvación de sus almas. También tenemos la simonía, que es la venta de cargos eclesiásticos, nepotismo, que son cargos eclesiásticos heredados. El nicolaísmo, incumplimiento del celibato sacerdotal, y la nueva moral burguesa, creación de varias antes religiosas. Martín Lutero. En este PPT les hablaremos un poquito más sobre su biografía. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 y falleció el 18 de febrero de 1545 en Eisleben, Alemania. Su cónyuge fue Catalina de Bora, con la cual tuvieron 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres. Estudió teología en la Universidad de Wittenberg en el año 1508. Fue la primera persona que imprimió un libro, la Biblia alemana, la cual tradujo de un manuscrito sagrado a la lengua materna de esa nación. Una de sus obras muy importantes fue Sola Escritura. Un suceso también que es muy importante resaltar, que es que en el año 1517, el 3 de octubre, presenta y pega en la puerta de la Catedral Wittenberg sus 95 tesis, criticando al clero y exhibiendo sus diligencias e intereses propios sobre el cobro de las indulgencias. Precursores del siglo XVI. Acá resaltamos a 3 que son John Huss, John Wycliffe, John Huss, que por el concilio de Constanza fueron asesinados en la hoguera por la traducción de la Biblia al idioma checo. En sus últimas palabras profesan a Martín Lutero por medio de la Reforma. Estos hombres que destruyeron la Biblia antes de la imprenta. Las 95 tesis. Las 95 tesis se difundieron rápidamente por toda Alemania gracias a la imprenta. Lutero se convirtió en un héroe para todos los que deseaban una reforma de la Iglesia Católica. El antagonismo histórico entre el papado y el imperio germánico, por un lado, y los enfrentamientos entre los príncipes alemanes y el emperador Carlos V tuvieron también una gran importancia fundamental en el desarrollo de la Reforma, al contar con la protección políticamente interesada de varios gobernantes alemanes, lo que impidió que la tardía reacción del papado y del Carlos V pudieran concretarse. Algunos principios que podemos resaltar de las 95 tesis es: la salvación solo se da por la fe y no por los aportes monetarios. El ser humano es libre de interpretar la Biblia a su modo. Solo la Biblia es la fuente de la verdad. El culto a los santos y a la Virgen no son necesarias ni obligatorias. Los sacramentos verdaderos son la Eucaristía y el bautismo. La invalidez de las indulgencias, que
es muy importante sobre Lutero. La traducción de la Biblia, la supresión de los bienes materiales de la Iglesia y entre otros. Siguiendo con las consecuencias, se da la contrarreforma religiosa, de lo cual abordaremos después, y las variantes religiosas como el calvinismo, el Papa Negro Juan Calvino y el anglicanismo de Enrique VIII. Enrique VIII estaba casado y pide ayuda al Papa Clemente VII para volver a casarse y anular el casamiento que tenía con Catalina para volver a casarse con Ana Bolena. Pero este se le es negado, ya que en las escrituras mismas dice que lo que Dios une, el hombre no puede separar. Por lo cual, él se desliga de lo que es la iglesia. Pero verdaderamente los propósitos que se tenían, y son acertados, era que era por un tema financiero y político. Tenemos que tener en cuenta que la iglesia tiene un poder político, financiero y social muy fuerte. Así que no le convenía, ya que, por ejemplo, los aportes monetarios, que eran las indulgencias, o alguna festividad, teniendo en cuenta el calendario católico, se reunía bastante dinero por medio de los aportes económicos. Así que él, al crear su propia variante religiosa, también daba sus propios impuestos y podía recoger cierto dinero. Así que le convenía bastante poder desligarse de la iglesia y poder fundar una variante religiosa para recuperar el poder político y social hacia el monarca. Después se da la división de la cristiandad entre los católicos y los reformantes, siendo una división política porque se desestructura la Iglesia católica. Se da la bula Exsurge Domine, la excomunión de Lutero, sacado del clero y sacado de todas sus actividades eclesiásticas. En 1521 se da la Dieta de Worms por Carlos X, con el fin de poder solucionar esta problemática que se tenía entre la religión católica, la Iglesia católica y Martín Lutero, creador del luteranismo y la Reforma protestante. Pero no llegan a ningún acuerdo y se termina en el destierro de Lutero. Separan los trabajos en la construcción de la Basílica de San Pedro. Tenemos que tener en cuenta que el dinero que se daba, para lo cual eran las indulgencias, se va para la Basílica de San Pedro, su financiación y construcción. Y también, ¿qué son las indulgencias? Las indulgencias supuestamente era pagar los años de condena que tú tenías en el purgatorio, que el purgatorio es como el intermedio entre la vida y el reino de los cielos. Pero eso no existía verdaderamente. Tú no podías pagar el tiempo que permanecías en lo que era el purgatorio. Siguiendo con el tema, hablamos con la Contrarreforma protestante. Fue un movimiento religioso con el propósito de frenar el avance del protestantismo y autorreformarse como institución. Era convocado por el Papa III al Concilio del Trento para poder sentar las bases del catolicismo y se fue llevado en Roma, Italia, principalmente los acuerdos. Tenemos que tener en cuenta de que ya sí o sí se tenía que sentar la base de que la autoridad en la Iglesia Católica era el Papa y que no existen 2 sacramentos, sino al contrario existen 7 sacramentos que se tienen que seguir. Y de alguna manera se tienen que frenar la corrupción al celibato sacerdotal, ya que se supone que tenían que quedar castos y vírgenes y no tener hijos, algo que no se daba en ese entonces. De igual manera que no hay libre interpretación de la Biblia, que el Papa es la verdadera palabra y él siempre va a hablar con la verdad. La creación del Santo Oficio, que fue la persecución hacia los protestantes, una masacre que no ha sido contada en su totalidad, y el Index, que era unos libros prohibidos, una serie de libros, por ejemplo, eran filosóficos, geográficos, en los que está el libro de Montesquieu, cartas persas, Copérnico con la ley heliocéntrica y Galileo Galilei. De alguna manera, libros que eran prohibidos para evitar la revolución o una nueva reforma hacia la iglesia. Y seguimos con San Ignacio de Loyola Íñigo López, nacido en el castillo de Loyola, España, en 1491. Él es el fundador de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Participa en la batalla de Loyola, una de las batallas o guerras católicas que ya se habían llevado a cabo.
y la Compañía de Jesús tenía el objetivo de salvar las almas perdidas de los protestantes y almas nuevas. Él era muy encomendado a Dios. Cada vez que se realizaba alguna batalla o algún accionar contra la Reforma protestante, él siempre decía, todo para mayor gloria de Dios. Las consecuencias que se tuvieron a lo largo de la Reforma, la Contrarreforma, los antecedentes, es que el poder de la Iglesia Católica se debilitó, principalmente político, social y económico. Como ya reitero nuevamente, la Iglesia tenía un poder mucho mayor de lo que era la monarquía. En lo político se desestructura y en lo social se evidencia la corrupción y la farsa por medio del clero y las indulgencias que no estaban pedidas ni escritas en la Biblia, ya que fue de suma importancia la difusión de la Biblia gracias a la imprenta. En lo económico, el ingreso monetario disminuyó drásticamente por las variantes religiosas que se habían dado. ¿Por qué? Ya que esas variantes religiosas daban sus propios impuestos y ganaban cierto dinero aparte de lo que era la Iglesia Católica. Se dan las guerras católicas para restablecer y de nuevo reestructurar a la Iglesia Católica debilitada. Se crea el Brazo Armado de Dios, que es un grupo militar para la persecución de reformistas y paganos, terminando en masacres. Pero todo esto finaliza tanto la Contrarreforma, la Reforma y los precursores con la Paz de Augsburgo, la libertad religiosa alemana en 1555. Pero, como dice, solo la libertad religiosa en Alemania, más no en los otros estados o países de igual manera influenciados por la Iglesia Católica. En conclusión, fue muy importante el avance que dio Martín Lutero con la traducción de la Biblia, con presentar la corrupción que había en la institución de la Iglesia Católica. Hay mucho más que tomar a fondo, algo que simplemente consideran muchos que era algo religioso, cuando no es así. Se sentaron bases sobre el protestantismo, sobre qué era la libertad de religión y en qué se decide creer cada uno, y de igual manera los intereses políticos y sociales que se tenían alrededor de la Iglesia Católica, cuáles eran sus beneficios y entre otros. Muchas gracias, profesora y compañeras, por habernos escuchado.